Amén y amén. Sean bienvenidos, amada iglesia, Jesús el buen pastor, amados hermanos que se conectan y los que se van a conectar. Bienvenidos a esta reunión. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este privilegio que nos da de poder estar juntos en este lugar y ahí donde usted está. Que el Señor le bendiga, que el Señor haga sentir esa paz que solo Él puede dar en nuestros corazones, esa paz que guarda los corazones y guarda los pensamientos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tanta misericordia, por tanto amor que tienes con nosotros, por permitirnos, Señor, estar juntos y poder tener esta reunión, Señor, por este medio. Te pido que tomes control de todo lo que se está haciendo, lo que se hará y de lo que vamos a hablar. Y que seas tú, Señor, el que traigas esa palabra a nuestros corazones y traigas, Señor, ese consuelo a los corazones que lo necesitan. Y traigas y proveas, Señor, sanidad, proveas medicina para las almas, para los cuerpos también, y que proveas también, Señor, en el nombre de Jesús, proveas, Padre, toda buena dádiva como tú lo sabes dar, y todo don perfecto que viene de ti, Señor, el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Háblanos y ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos en el 9 de enero del 2026, el segundo viernes de este año 2026, y nos sentimos privilegiados. La semana pasada hicimos una corta meditación al respecto de lo que este año 2026 trae. También tenemos pendiente seguir los estudios que tenemos de Apocalipsis y los vamos a reanudar el otro viernes. Pero en esta hora quiero que hablemos acerca de un tema que el Señor nos mencionó y específicamente se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del verso 25 al verso 34. Ahí nos vamos a centrar. El tema que traemos ahora es el afán. Quisiera que empecemos hablando bíblicamente qué es afanarse, qué es afán. El afanarse se refiere a una preocupación excesiva, ansiedad y tener la mente dividida por las cosas aún materiales. Y cuando digo cosas aún materiales me refiero a todo, no solamente a lo que tocamos, sino a lo que tenemos alrededor y todo aquello que nos, de una manera u otra, nos afecta para bien o para mal. Esta palabra afán viene de la palabra griega merignao. Esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por esto esta palabra merignao es la que se usa en este pasaje que vamos a leer cuando el Señor habla de no afanarse. Bueno, dijimos ya que esta palabra afán lleva consigo la preocupación, la ansiedad, el afán, pero con un matiz que divide la mente en distintas cosas, generando tensión, distracción, aunque también puede referirse esa misma palabra a un cuidado legítimo y apropiado por otras personas. Pero en este pasaje el Señor está hablando de la palabra merignao, pero en el sentido de afanarse, de dividir la mente, generando tensión y distracción.
Vamos a leer entonces la cita bíblica que hemos mencionado, que es Mateo 6, del verso 25 en adelante. Vamos a leer para iniciar del verso 25 al 27 y luego vamos a llegar hasta el verso 34. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta. Luego añade y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen granos o graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí el Señor nos está hablando entonces, ¿por qué no afanarnos? Él hace preguntas como esta última que dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué el afán no es bueno? Según la palabra del Señor, según lo que nos dice Jesucristo. Bueno, no es bueno porque el afán está relacionado con la falta de fe y nos lleva a enfocarnos muchas veces, y la mayoría de estas veces, en cosas materiales de este mundo. Hay personas que se afanan mucho por su trabajo, por su cuenta bancaria, por su carro, porque ha de vestir. Mientras que otras personas se afanan de cosas que a veces uno no puede resolver. He ahí entonces porque el afán lo que nos conlleva es a falta de confianza, a falta de fe. En Hebreos capítulo 11 nos enseña el escritor de este libro o de esta carta de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tenemos un poquito de fe, como dijo Jesucristo, aunque sea como un granito de mostaza, podemos mover montañas. Es por eso que cuando el apóstol Pedro en el mar de Galilea, cuando el Señor venía caminando por la noche sobre las aguas, ellos lo vieron, se asustaron, unos dijeron es un fantasma, pero Pedro dijo, cuando el Señor le dijo, no tenga miedo, soy yo. Pedro le dijo, si eres tú, entonces ordéname que yo venga a ti y camine sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, siendo una persona intrépida, se baja del barco y caminó sobre el agua. Pero en un momento de duda se hundió. Y a pesar que él era un experto en la pesca, seguramente un nadador muy bueno, lo único que pudo decir es, Señor, sálvame. Y el Señor vino, yo me imagino que corrió sobre el agua, lo tomó de la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero notemos que aún con esa poquita fe, quizá como un granito de mostaza, Pedro logró caminar sobre el agua, o sea que se cumple la palabra de Dios que dice en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tenemos fe, también dijo Jesús, como un granito de mostaza, le diremos a esa montaña, muévete, y se moverá. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro. O sea, pues que aunque nuestra fe sea poca, aunque nuestra fe sea como un granito de mostaza, el Señor nos advierte y nos dice, no se afanen, porque ese afán puede estorbar vuestra fe. El afán tiene que ver con el pensamiento. Y por eso me admira que en Jeremías, aquel pasaje de Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, el primero que nos da el ejemplo de los pensamientos es el mismo Dios. Dice también el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos, porque tan alto como son las nubes de la superficie de la tierra, así son mis pensamientos de los vuestros. Pero aquí nos está diciendo el Señor que Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de paz. Entonces el Señor lo que nos invita es que nosotros llenemos nuestros pensamientos como los de Él, de paz. Y que tengamos confianza de que aún en la situación más adversa que podamos estar atravesando, Dios está en control. Y Dios, el Dios de paz, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Veamos algo más. Dice también en este mismo verso, en Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7, nos dice acerca del afán. Dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Entonces nos invita el Señor a que cuando nos sintamos afanados, vengamos delante de Él y que le hagamos conocer a Él por qué estamos afanados. Le hagamos conocer a Él la razón de nuestro afán, porque Él dice, por nada estéis afanados. Y que cuando vengamos a darle a conocer nuestras razones del afán, pongamos peticiones, pero en oración, pero que no se nos olvide dar gracias por lo que Él ya hizo por nosotros, porque Él nos ha rodeado de mucha misericordia y nos ha hecho muchos favores. Desde los momentos de afán, tratemos de recordar las bendiciones que nos ha dado, de dónde el Señor nos ha librado, y luego traigamos nuestras peticiones con acciones de gracias en oración. Y luego dice, y la paz de Dios, que son esos pensamientos de paz de Dios, dice que sobrepasa todo el entendimiento, la lógica humana. Esos pensamientos de Dios pasarán a nosotros y esos pensamientos nos llenarán y guardarán nuestros corazones. Y luego dice, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que los pensamientos de Dios se van a manifestar de tal manera que nos van a guardar el corazón, nos van a sobrepasar el entendimiento de la situación que podemos nosotros ver alrededor nuestro y nos van a llenar de buenos pensamientos de paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, verso del 6 al 7. Entonces ahí está, por nada estéis afanados. Quiero que veamos algo más. El afán nos quita el verdadero enfoque que tiene que estar en Jesús y en su palabra. Por eso es que el Señor dice, por nada estéis afanados. Porque te va a quitar, me va a quitar el verdadero enfoque que Él quiere que tengamos en Él. Y cuando lo tenemos en Jesús, Jesús es el verbo de Dios, Él es la palabra. En Lucas capítulo 10, en el verso 41 y verso 42, veamos lo que dice esta escritura, este pasaje. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. 2 veces. Cuando el Señor decía algo 2 veces, es porque era verdadero. Dijo, en boca de 2 testigos consta toda verdad.
Y cuando en la cultura hebrea se mencionaban las cosas dos veces, era para enfatizar una verdad. Y le dice el Señor y le responde y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, muchas. Tienes muchas cosas que te afanan, que te llevan al punto de estar turbada. Pero solo una cosa, le dice, es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, el Señor Jesús nos presenta un cuadro aquí donde había una mujer que sí estaba enfocada en Jesús, en la palabra y en lo que era necesario. Me llama la atención esa palabra necesaria. ¿Cuál es tu necesidad? Pueden ser muchas, pero solo una es necesaria. De todas, una es la más importante. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es esa buena parte? Estar enfocados en Jesús y en su palabra. Su palabra nos trae paz. Su palabra nos trae entendimiento. Su palabra nos abre nuestros sentidos espirituales y vamos a comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Veamos algo más. Dice, siguiendo la lectura de Mateo 6, verso 28 y 29, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Cómo se vestiría Salomón? Yo me imagino que Salomón se vestía de una forma esplendorosa, porque dice la Biblia que hasta aún su trono era de puro marfil. Y todo lo que en el tiempo de Salomón había era riqueza. Dice que la plata se encontraba en las calles como encontrar piedras. Y nadie le ponía tanto asunto porque Salomón se vestía esplendorosamente con toda su sabiduría. Pero el Señor dice que nosotros muchas veces nos preocupamos por el vestido, y ese vestido significa no solo el vestido material, sino también el vestido de cómo nos vamos a ver, de qué es lo que la gente va a pensar de nosotros, la apariencia. Pero el Señor dice: pero considerad los lirios del campo, cómo crecen ellos. Y ellos no trabajan, ellos no se afanan, ellos no hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Eso lo dice Mateo 6, verso 28 y 29. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero ahí enfoca el Señor, pero hay fe. Dios lo que necesita es, aunque sea un poquito de fe. Ese es lo que necesita, es ese material que Él nos dio. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, si tenemos a Jesús, tenemos que tener fe, aunque sea un poquito. Y si tenemos ese material que Él nos dio, nos regaló, que es la fe, Él nos dice:
¿Por qué se afanan? Hombres de poca fe. ¿Y cuántos de nosotros no nos afanamos? Estamos empezando un año nuevo y no sabemos, como le decía el estudio pasado, ¿qué va a pasar este año? Yo personalmente no lo sé, ni me quiero atrever a pensar porque me puedo equivocar. Pero lo único que a mí me queda y a usted le queda es confiar. Confiemos que Él sabe lo que está haciendo. Hemos comenzado un año turbulento. Sí, esta semana que pasó todo lo que está sucediendo en Venezuela, los Estados Unidos preparándose para la guerra, se está rumorando que Estados Unidos ha tomado el petróleo, pero no para en sí hacerse rico, sino para poder sostener la guerra que viene. Que no solo será con Irán, sino con otros países. ¿Será así? No lo sé. Pero de ser así, lo único que nos queda es, no te afanes, confía. El Señor nos dice que si la hierba, cuando nos levantamos tempranito en la mañana y salimos a caminar, vemos aquella hierba hasta con el rocío, el agua fresquita, ¿eh? Y aquí cuando hace frío hasta congelado está todo, ¿no? Pero en el tiempo del verano, en el tiempo cuando está fresco, aquella hierba está fresquecita. Y es una hierba que dice el Señor que va al horno. Hoy es y mañana no, pero aún así Él la viste majestuosa. Por eso nos dice, ¿por qué se preocupan de qué es lo que han de vestir hombres de poca fe? Entonces Dios nos pide que no entremos en afán. Él nos dice, no entren en afán, hijos. No os afanéis, pues diciendo, dice el verso 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Aquí hay muchas cosas que Él nos dice. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? 1. ¿Qué beberemos? 2. ¿O qué vestiremos? 3. No se afanen por eso. El apóstol Pablo dijo, si tenéis un techo y tenéis que comer, un abrigo, con eso confórmate. Y si el Señor te quiere dar más de eso, o muchos abrigos, o muchas cosas, pues en buena hora. Pero si tienes techo, comida y abrigo, tranquilo. Eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Y el Señor nos dice aquí que no nos afanemos por esas cosas. Dice el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tenemos un Padre Celestial? Tenemos un Padre Celestial, porque cuando Jesús vino, Él dijo, a todos los que me reciban, yo les doy potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Juan en una de sus cartas lo confirma diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si tenemos un Padre Celestial, podemos ir con Él, con confianza como papá. Y aquí dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas que hemos mencionado, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y cuando digo todas estas cosas, me refiero no solo a la comida, no solo a la bebida, no solo al vestido, sino Él sabe que tenemos necesidad de descansar bien en la noche. Él sabe que tenemos necesidad de que nuestra mente y nuestro corazón estén guardados con la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz es totalmente otra. Porque la paz de este mundo depende de muchas cosas materiales y cosas
que los rodean, pero la paz que yo les doy sobrepasa todo esto. Sobrepasa todo. La paz que yo les doy sobrepasa el entendimiento humano. Y Jesucristo, ¿quién dice que es? Nuestro príncipe de paz. Eso es lo que dice el profeta cuando profetizó de él, el profeta Isaías, Isaías, capítulo 9. Dice: su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando estemos faltos de paz, ¿qué tenemos que hacer? Correr a donde está el príncipe de paz. Y cuando estemos faltos de entendimiento, entonces vamos al admirable y al consejero. Y cuando nos sintamos débiles, al Dios fuerte. Y cuando nos sintamos afligidos y solos, al Padre eterno. Y repito, y cuando no sentimos paz, corramos al príncipe de paz. Y Él guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos. Conclusión. Dios nos exhorta entonces ¿a qué? ¿A qué nos exhorta? Aquí en estos versos últimos de Mateo 6, 33 y 34, Dios nos exhorta diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Yo valoraría más la paz de aquí, del corazón y de la mente. Porque si tenemos la paz aquí en el corazón y aquí en la mente, vamos a tener más oportunidad de sentarnos, meditar, pensar, y luego que se nos añada el vestido, la comida, el techo y todo lo que necesitemos, pero ya con una mente preparada. Eso vale más. Hay gente que tiene mucho dinero, muchas posesiones, muchas posiciones, pero no tienen paz. Entonces, la paz de Dios es más valiosa que todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Jesucristo, y todas esas cosas mencionadas se nos van a añadir. Luego dice el verso 34, así que no os afanéis, termina diciendo. Es como que el Señor hace un cierre y dice: así que no os afanéis por lo que les he explicado. Porque el día de mañana, dice, el día de mañana traerá su propia faena, su propio afán. Basta a cada día su propio mal, dice. O sea que hay días que nos traen aflicción. Entonces dice: ¿para qué te vas a estar preocupando por mañana si apenas no has terminado este día? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mañana será otro día, y mañana más paz nos dará el Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cuando nos sintamos atribulados, nos sintamos que nos hace falta la paz, corramos al príncipe de paz, digámosle: Señor, sosténme en este día. Y al siguiente día igual. Y cada día, y cada día, y cada día, dice: porque el justo, por la fe, vivirá. Y concluyo con este verso que se encuentra en Romanos 14, 17. Y es muy interesante porque el Señor dice: así que no os afanéis, pero busquen primero el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu
Santo. O sea que, aparte de la justicia, de la paz y el gozo, nos dice, es todo eso en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues dice el Señor, el Espíritu Santo es el Consolador. Él los guiará a toda verdad y les recordará todas las cosas que yo he dicho. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos está recordando esta noche? Lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. El Espíritu Santo nos está recordando. ¿Por qué? Porque por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones con rogativas y con acciones de gracias delante del Señor, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos con esa paz que sobrepasa la lógica humana. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque de muchos beneficios nos has rodeado. ¿Cuánto nos has dado, Señor? Nos has librado de la muerte. Nos has librado de la enfermedad. Cuando hemos estado enfermos, nos has ungido con aceite. Has sanado nuestras heridas. Y nos has rodeado de misericordias. Señor, te ruego que recordemos todo eso y que en esta hora, en esta oportunidad, tú pongas paz en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado y tu precioso nombre, Señor, sea conocido a través de nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdona toda palabra que no hemos dicho bien. Y ayúdanos, porque tú nos respondes cuando te pedimos en fe. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ministres por el Espíritu Santo esa justicia, esa paz en cada corazón. En el nombre de Jesús, ese gozo en los corazones, y que tu presencia sea manifestada, Señor. Sana al que está enfermo en este momento, que pueda sentir tu presencia ahí cerca de él, cerca de ella. Fortalece al que se siente débil. Así como el apóstol Pablo decía, cuando soy débil es que soy fuerte, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Con el gozo, Señor, y fortalece al débil. Pon tu paz y guarda los pensamientos y los corazones. Y ayúdanos en esta hora, Señor. Sana corazones, sana mentes, sana cuerpos, porque de todo tenemos necesidad, Señor. Provee al que necesita, Señor, material, cosas materiales, la comida, el vestido, el techo. Provee, abre las puertas, las ventanas de los cielos y derrama bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estaremos el domingo
en nuestra reunión dominical glorificando al Señor, y le invitamos a los que están lejos que se unan con nosotros por este medio, y todo aquel que esté cerca, venga, acompáñenos. Habrá bendición de parte de Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan un feliz descanso, y que la paz de Dios esté aquí en el corazón y en su mente, y no nos afanemos. Bendiciones para todos.